¿Ven? No, Inge no está. A ver, ¿qué pasó? Ah, justo mutió. Ya. Perdón, ¿dijiste algo, Ah, Tricia? Inge, podríamos empezar con una oración. ¿Podría empezar, por favor? Ah, amén. ¿Sí? Amén. Ya, Amado gracias. Jesús, te damos gracias por nuevamente estar reunidos en torno a a las preciosas verdades que tú tienes para nosotros. Te damos gracias por haberte conocido y por poder tener una mira distinta de lo que tú quieres que nosotros como tus colaboradores hagamos acá en la tierra. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes espirituales para que podamos entender lo que hablamos y poder practicar después con tu ayuda solamente. Eh, Todo lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Gracias, Señora. Bueno, amén. Gracias por un nuevo lindo día. Acá está soleado, no sé cómo estará en Temuco, no sé cómo estará en Temuco, todo el resto está en Temuco. Acá está soleado en Temuco, debe estar un poco Sí, frío. súper soleado y frío. Soleado y frío. Pero soleado y frío, ya. Sí. Súper bien. Ya, bueno, nosotros seguimos entonces hoy con el caminar con Dios, esta vivencia diaria que hablábamos y del 1% que estábamos hablando. Y entonces hacemos recordar, también está Sole, hola Sole, también ingresó Sole. Hola, Em, hola, buenos días. Hola, Sole. entonces hablábamos del caminar con Dios, una vivencia diaria, y ahí hablábamos que había cinco condiciones que de alguna forma para que las promesas de Dios se manifiesten en nuestra vida. Y la primera, que es la que estamos tocando ahora, era el tema de entender que nuestro aplicar o nuestra acción tiene que ser solamente del 1% del esfuerzo. Y ahí estaban las otras cinco más los que Ese, ponlo como presentación. no está como presentación. Súper bien. Gracias, Inge. Entonces ahí está como presentación, gracias. Entonces, en este momento Mm. estamos de estas cinco condiciones para que las promesas de Dios se manifiesten. Estamos viendo la primera y que es fundamental, que es entender que Dios hace las cosas y no nosotros. Y eso es una cosa que nos cuesta mucho, mucho, mucho a nosotros como cristianos, entender que Dios haga las cosas. Decimos, sí, queremos hacer la voluntad de Dios, pero en realidad después hacemos las cosas a nuestra forma. Nosotros tomamos las decisiones, no les preguntamos al Señor qué es lo que tiene, qué es lo que quiere, y si ocurren cosas que a nosotros no nos desagradan mucho, nos molestamos y demás, y entonces en vez de darle gracias a Dios, vamos en contra de su voluntad. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Y recuerden que este caminar de Dios siempre está bajo la escalera de Pedro. No sé si, perdón, tienen algo para comentar antes de esto o no. ¿Hay algo para comentar? ¿Alguna observación, algo? ¿No? Ya. No, Cristian, ¿puedes volver a colocar lo que habías puesto, por favor, anterior? Lo estaba anotando. Ah, Por anotando. favor, Cristian, disculpa. Ya. Y acá eran, entonces, habíamos Número uno. conversado de que eran las cinco Gracias, condiciones, Cristian. Solo el sí, las uno por cinco ciento de la condiciones población. que tiene que ver con el 1% del esfuerzo, con aprender a obedecer, con dejarnos guiar por Dios. Es decir, si nosotros no entendemos que Dios hace todo y no nosotros, y no aprendemos a obedecer, difícil que nos dejemos guiar por Dios. Y a partir de ahí, si empezamos a descansar en el Señor, esta fe se transforma en obras modificadoras de nuestra vida, y además tenemos que aprender a que todo lo que Dios nos da, las riquezas, tanto materiales como inmateriales, es decir, nuestras capacidades y todas están para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, esas eran las cinco condiciones que de alguna forma daban los resultados
daban los resultados que son los frutos del Espíritu y el actuar los imposibles que Dios hace en nuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Sole, están ahí anotados o todavía necesitan más tiempo? Perdón, estaba muteada. Sí, estoy terminando, Cristian, con obras. Con obras y 5, voy en el número 5. El uso de las riquezas para la gloria de Dios. Es decir, todo lo que nosotros tenemos, Dios lo entregó y por lo tanto es para la gloria de Dios. ¿Sí? Ahí. ¿Estamos? Entonces, bajo este Gracias, mismo, gracias, bajo, gracias. no, de nada. Bajo este mismo concepto, nunca nos tenemos que olvidar que todo nuestro actuar, todo nuestro actuar en el vivir diario y todo va orientado, y nunca nos tenemos que olvidar, el objetivo que es llegar a la meta. Y por consecuencia es este crecimiento que ahí está viéndose como, perdón, este crecimiento, ahí se ve como presentación, ¿no? No, Ahí sí, ahora se ve como presentación, ¿o no? ahí sí. Ahí se ve como presentación. Entonces, todo este crecimiento, recuerden que todo este crecimiento venía dado por la escalera de Pedro, hablábamos también sobre los 7 reposos. ¿Por qué? Porque este crecimiento se da con un permanente reposo con el Señor, no con nuestras propias capacidades, sino que confiando en el Señor y que Él haga todas las cosas. Y hablábamos también sobre lo que significaba, acá no me avanzó, sobre los estados de crecimiento y que decíamos que teníamos que pasar, ¿se acuerdan? De cordero a ovejas y ovejas que buscan la voluntad de Dios. Eso era lo que estábamos hablando. Y entonces ahí también lo que Jesucristo hablaba de apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. ¿Recuerdan todo esto? Que les hago un poco un recordatorio de cómo teníamos que ir creciendo. Y ahí hacíamos también referencia, también hemos hablado en algún momento, la referencia con respecto a lo que era la interpretación y cómo la parábola del sembrador se aplica en nuestra vida. Entonces, los primeros estados de nuestro corazón y de nuestra disponibilidad de Dios, es como la tierra que está sembrada junto al camino, como la tierra que está sembrada junto al camino, en la cual nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero muy poco aplicamos de eso, porque todavía nuestro corazón está un poco duro, está duro, y el Señor tiene que empezar a labrarla. Entonces, cuando la rompe con las pruebas y demás que nos van pasando y nosotros empezamos a entender los caminos de Dios, el Señor empieza a labrar la tierra y ya la tierra empieza a ser más labrada, pero sin embargo todavía hay piedras y demás. Por lo tanto, la palabra de Dios de alguna forma adquiere cierta raíz, pero cuando vienen las pruebas, las situaciones de este siglo, dudamos, empezamos a cuestionarnos, pero ¿por cómo? Si yo soy cristiano, ¿cómo me pasa esto? Empezamos, en vez de darle gracias a Dios, y entonces nuestra semilla no fructifica. Y esto, entre paréntesis, puede pasar que estemos años y años y años y años en este estado. Es más, puede ser que incluso muramos y nunca hemos salido de este estado. Y hemos estado toda nuestra vida con un corazón sembrado, con un corazón con pedregales, en donde la palabra de Dios llega, decimos, ah, ya, Señor, sí, la quiero hacer, qué sé yo, y entonces estoy siempre con diferentes estados de ánimo en los cuales hemos vivido. A mí también me ha pasado, durante años viví esto sin entender lo que significaba la profundidad de Dios y tomar Sí, nuestra cruz diaria. ¿Mm? amén. ¿Sí? Amén. También cuando el Señor ya sigue labrando, saca las piedras, y este es con el proceso ya, y acá en el
tercer reposo, donde está también el concepto del dominio propio, ya empieza el proceso de la cruz, ya nosotros tomamos algo de la cruz, empezamos a conversar con el del proceso de la cruz, le damos gracias a Dios por algunas situaciones, pero sin embargo muchas veces somos un tanto rebelde a eso, y ese es el corazón que ya está un poco más labrado, ya no es tan duro, ya se le han sacado las piedras, por lo tanto ya las raíces empiezan a crecer cuando el Espíritu Santo nos habla, llevamos a la práctica ciertas cosas, pero empezamos a crecer y sin embargo hay todavía ciertas cosas que nos preocupan, como nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestro trabajo, nuestros objetivos no están 100% todavía orientados a Dios y son otros nuestros tesoros, nuestro corazón está puesto en otras cosas y entonces cuando Dios nos hace crecer y esta palabra se empieza a aplicar en nuestra vida, finalmente se ahoga. ¿Por qué? Porque hay otros tesoros que tenemos que no necesariamente son el buscar la perfección y la santidad en Jesucristo. ¿Mm? Y estos son los habituales tres principales estados en los cuales vive la mayoría de los cristianos y que son los estados de los sentimientos, y por eso es que de repente se habla tanto de que yo siento, que no siento, que yo siento, y tal vez, tal como mencionaba Pablo Wilson muchas veces, es decir, esto no es un problema de sentir, sino que es un problema de creer, de decir, Señor, si tú lo dices, no es lo que yo siento, sino que es yo te sigo porque creo. ¿Mm? Y estos son los primeros tres estados. ¿Los recuerdan? No sé si hay alguna observación sobre esto y sobre la parábola del sembrador. Acuérdense que habitualmente, como cristianos, traducíamos o interpretábamos esta parábola como diferentes almas y no como el proceso que Dios vive en nuestra vida. Y claro, cuando y por eso es que dice, bueno, es que hay almas duras y hay almas que, y no, es un proceso que Dios va haciendo en nuestra vida. Entonces va labrando nuestra tierra, porque el Señor es el que labra. Por eso, ¿ah? El Padre es el que labra nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la semilla que el Espíritu Santo siembra en nuestro corazón, es la palabra de Dios viva, se vaya haciendo realidad, se enraíce y genere un proceso transformador en nuestra vida. ¿Ya? No sé si hay algún comentario sobre esto hasta esta etapa que hemos visto. ¿Siguen? ¿Sí? ¿Ya? Ingrid. El Padre, tú dices muy bien, el Padre es el labrador, eh, el Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos sensibiliza en ese proceso, caminar, y el Señor Jesús sería nuestro abogado. Así es, el Señor Jesús es nuestro abogado porque es el que, súper bien, buena observación, súper lindo el resumen, porque es el abogado, es el que hizo el puente. ¿M? Ah, Hizo amén, el puente amén, por qué el lindo. cual nosotros podemos llegar, si no, no podríamos llegar. Entonces, es el abogado que nos defiende, pero tal cual como el abogado puede minimizar, es decir, si nosotros somos culpables, un buen abogado puede minimizar nuestras culpas, pero una de las cosas que tenemos que claramente hacer es arrepentirnos de esas culpas y efectivamente si cometemos pecado, por eso tenemos que arrepentirnos. ¿Para qué? Para estar limpios frente a Él, porque si no nos arrepentimos, estamos indudablemente culpados. Por lo tanto, ya no hay sacrificio. Por eso es que el apóstol Pablo dice, si pecáramos voluntariamente, bueno, muy buena observación, si pecáramos voluntariamente, ya no hay sacrificio que valga la pena. ¿Se dan cuenta? No sé si eso se dimensiona. ¿Eh? Es decir, el apóstol Pablo dice, si nosotros pecáramos voluntariamente, es decir, sabiendo, por ejemplo, sabiendo que tengo que ir a pedir perdón y no lo hago, pecamos voluntariamente, ya no hay sacrificio que pueda arrepentirnos, que pueda salvarnos, perdón. Lo No hay único que nos puede... puente, ¿Cómo, perdón? no hay puente entre el Padre No y hay, nosotros. no hay. Entonces, lo único que nos puede llevar a eso es que nosotros
Nos arrepentimos y cuando nos arrepentimos, entonces se vuelve realidad el concepto del abogado. ¿Te diste cuenta? Amén. Entonces quedamos sin culpa y entonces, como nos arrepentimos, quedamos sin culpa, entonces el abogado dice, hoy, ojo, no, no hay culpabilidad acá. ¿Te das cuenta? Pero si nosotros no nos arrepentimos, somos culpables, por lo tanto el abogado no nos puede defender, no puede defender nuestra inocencia. Ante el juez supremo que Ante es el el juez Padre. supremo. Claro, entonces Satanás efectivamente nos ataca. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es un poco el concepto que es sumamente importante entender, este concepto ahí del pecado voluntario y del pecado involuntario, y este concepto que muy bien plantea la Inge como el abogado, ¿ah? Que nos defiende. Pero para que el Cristian, abogado nos defienda, tendremos que ser inocentes, y esa inocencia se da con la sangre del, eh, del Cordero, y que tiene que ver mm, con nuestro arrepentimiento. Si no, no podemos. mm, ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque eso no lo entendíamos. Nosotros siempre pensábamos que Jesucristo, claro, pagó nuestros pecados cuando somos salvos. Sí, está mm, bien, eso por supuesto es verdad. Pero en el día a día también pasa lo mismo. sí, En el día a día, para que sí, Satanás mm, no nos ataque, para que Satanás no tome ventaja, nosotros tenemos que arrepentirnos para que esa amén, sangre que Jesucristo vertió sí, pueda hacerse efectiva. Si no, no se hace efectiva. Nuestro así es. abogado no nos puede defender. ¿Mm? Esa es súper buena observación, Inge, muy lindo, porque significó aclarar. No sé si eso les aclara a todos. Mm, ¿Mm? ¿No? mm, Es súper claro ahí con sí, el ejemplo que sí, puso Inge. ¿Mm? Entonces, por eso tiene sentido lo que dice Pablo, de que si nosotros pecamos voluntarios ya no hay sacrificio de Jesucristo que valga la pena, no hay. Ya, o sea, el ya sacrificio del invalidamos, Señor, mm, así es, invalidamos ese mm, pacto cuando nosotros claro, pecamos voluntariamente. ¿Mm? Ya no mm, hay Una sacrificio. consulta, Sí, Pablito. buenos días. Hola, Una nene. consulta, Cristian. Dale, dale. Recién mencionaste que minimiza nuestras culpas, no que sea así pesado o así como fijón así, pero que va en este sentido la pregunta. ¿Minimiza nuestras culpas No, no, hace o nos inocente, hace inimputables? Porque eso inimputable. yo creo que por ahí va Sí. es como Súper, súper más, bueno. más, Te más hace claro, porque inimputable. no es Súper, somos inimputables, porque hay un intercambio. así es. Cuando recibimos la salvación, nosotros hay un intercambio. Dios, a través del sacrificio de Cristo, se lleva todo nuestro pecado, nuestra enfermedad, toda nuestra condenación. Y recibimos nosotros, Él se lleva eso y recibimos a cambio la santidad, todo lo que viene del Señor, que son las cosas buenas, porque que la bendición y todo. Y eso también dentro del intercambio que tenemos, recibimos una inimputabilidad, somos inimputables. No, el pecado ya en nosotros ya no causa, digamos, ningún tipo de condenación, porque cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo, ve a su Hijo. Así es. Eso. Pero, Cristian, perdón, pero ahí siempre y cuando sea pecado involuntario, ¿o no? Por eso, por eso, súper, súper bueno, ya. Cuando es Mm. súper bueno, y gracias, la palabra es súper buena, somos inimputables. Nosotros, al no conocer al Señor, somos culpables y somos pecadores, por lo tanto estamos condenados. Cuando llegamos al Señor, el Señor, como genera el puente y pagó el precio de la condenación, por lo tanto, nosotros somos, tal cual como dice Pablo, imputables. ¿Ya? Es decir, en definitiva, nuestras culpas fueron pagadas. Todo. Nuestros pecados, todo fue pagado. Entonces, ya, listo, y ahí nosotros empezamos a vivir el día a día. Pero cuando empezamos a vivir el día a día, y por eso es lo interesante de Pablo, cuando empezamos a vivir el día a día y pecamos, y pecamos, por ejemplo, por eso airaos, pero no pequéis, nos molestamos, estamos pecando. Y para que
el precio de la sangre de Cristo continúe manteniéndose, está la clave del arrepentimiento. ¿Te diste cuenta? Porque cada vez que nosotros pecamos, deberíamos ir a juicio, y por eso es nuestro abogado. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, llegamos en forma imputable a la presencia. inimputable. ¿Se dan cuenta? Es sumamente, ahí está sumamente claro. Por eso es que, y entonces ahí tiene sentido lo que dice el apóstol Pablo, que si nosotros pecamos voluntariamente, es decir, pecamos sin arrepentimiento, sin arrepentirnos, ya no hay sacrificio de Jesucristo. No tiene ninguna cosa más que, es decir, efectivamente ser condenados. ¿Mm? Es decir, si pecamos voluntariamente y no nos arrepentimos, somos imputables. Si No, pecamos son involuntariamente y no y casos. nos arrepentimos, somos inimputables. La clave del arrepentimiento. La Y clave si es Ah, el la clave del arrepentimiento, porque si una persona peca y no se arrepiente, es porque no está el Espíritu Santo en él. no, Entonces, está el Espíritu Santo en él. Lo que Sí, pasa es que no lo no, 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 escuchamos. pero un corazón no arrepentido es la evidencia más clara de una persona que no ha tenido un encuentro con Dios. Porque Dios, el Espíritu Santo da testimonio de ¿Qué pecado. piensan ustedes? Dale, dime. Buena pregunta esa, la que está planteando Pablo. Es decir, un corazón no arrepentido significa que el Espíritu Santo no está en él. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? no, mira, es yo que creo, es un cristiano, se está hablando de un sí, cristiano. sí, yo creo que el Espíritu Santo está, pero está contristado. Ah, Y ahí está que nuestra voluntad debe llegar al arrepentimiento para descontristar al Espíritu Santo y que nuevamente volvamos a ser inimputables. sí, ¿por qué yo también entiendo eso, inimputable, justamente? ¿Por qué entiendo eso? Porque, fíjense, miren, a nosotros nos ha pasado, a todos nosotros nos ha pasado, y Así por es, supuesto lo vemos en muchos ejemplos de cristianos, que no hemos perdonado a personas durante años. así es. La pregunta simple, si no hemos perdonado a personas durante años, ¿estamos pecando? Sí, pues, Sí, pues, por supuesto. Uy, Pues pero es que es sí, Claro, claro, ¿se claro. dan cuenta? Mm. La pregunta, ¿no tenemos el Espíritu Santo? Por supuesto que tenemos el Espíritu Santo. Es más, sí, inclusive muchas sí, veces tenemos una aflicción que nos pesa ese no perdonar. Pero sin embargo, nuestra testarudez, nuestra justificación dice, no, porque esta persona, porque esto, qué sé yo, esto, que lo... Incluso es más, nos justificamos tanto que nos olvidamos. Es sí. tanta la justificación que hace que lo guardamos, lo cerramos en un cajón ahí. ¿Hasta qué? Hasta que pasan 5, 6, 7, 8, no sé cuántos años, y el Espíritu Santo, 27. 27 años, claro, y el Espíritu Santo, India, buena la gracia ahí, India. y el Espíritu Santo, debido a que le hemos pedido al Señor que nos muestre, nos muestra esto que estaba oculto, y que indudablemente era un pecado. Y no es un pecado, no, esto es sumamente importante, no es el pecado que, no es que se transforma en un pecado cuando yo me doy cuenta, sino que siempre fue un pecado. Y por eso Satanás tenía contra nosotros. Por eso, líbrame de aquellos errores, de aquellos pecados que me son ocultos. Claro. Porque que yo no me acuerde, por ejemplo, que yo no me acuerde que haya insultado a una persona, que yo no me acuerdo que haya hecho estafa, y esto pasa, ¿ah? Que yo no me acuerdo incluso que he cometido adulterio, esto pasa, y nos olvidamos, pasa, esto pasa en los seres humanos, nos olvidamos de verdad. ¿Por qué? Porque es nuestra testarudez de corazón, porque nuestra falta de arrepentimiento, por eso, por nuestra falta de arrepentimiento, por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame un corazón sincero, para que pueda realmente entenderte y escucharte. Amén. Mm. ¿Qué les parece? No sé si
Pablito, ahí yo no sé si eso aclara ese tema, pero eso es ojo. Entonces ahí está, La porque verdad que a mí me ha tocado estar enojado con una persona por años y todo. Y gracias por la conversación que tuvimos hace un par de días atrás, porque lo solucionamos y quedamos de juntarnos y todo. Ahora, yo Mm, siempre sí he tenido bastante claro que eso es un pecado, digamos, de cierta forma bien voluntario, porque uno sabiendo que las cosas no están en un mm, orden y que hay que amén. solucionarlas aplicando el perdón y todo. Uno lo hace con conciencia. Y por eso insisto, el Espíritu Santo sigue, siempre nos va a hablar y nos va a decir las cosas como son. Y la presencia de Dios en nosotros nos orienta siempre en aquello que lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿que se contrista el Espíritu Santo? Sí, se contrista, pero no creo que nos deje de hablar. Eso, porque de una u otra manera, si no te habla el Dios claramente por medio de su palabra o por medio de las circunstancias, siempre de una u otra manera Dios nos guía. Y es simplemente uno, la testarudez o la dureza del corazón de uno que decide sí o no. A eso me refería yo. sí, Sí, no, porque bien, cada tanto el Espíritu Santo te recuerda el problema que tienes. Así es, siempre. Mm. Siempre está ahí. bien, siempre Pero está uno, ahí. el testarudo y uno, el desobediente, no toma el toro por las astas y lo hace. Así es, Mm, así es. mm. ¿Ya? Cristian, Entonces, como para entender, entonces el Espíritu Santo está contristado cuando pasa esto. así es. Yo contristo al Cada vez, Espíritu Santo. No es que el Espíritu cada Santo vez, no esté en mí, sino que el no, Espíritu Santo está contristado ya, para entenderlo. Gracias, Cristian. porque, porque, Ya, ojo, nosotros sin el Espíritu Santo no claro, no podemos ser podríamos. nada Claro, de la palabra, nada. Porque claro. no está en nosotros entender la palabra de Dios. Nosotros solamente podemos entenderlo cuando el Espíritu Santo revela nuestro espíritu, que es el espíritu humano, revela este conocimiento, pero solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Ahora, para que el Espíritu Santo nos hable y nosotros lo podamos escuchar, es clave el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no podemos escuchar esa voz. Entonces ahí está la clave. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento no es un problema de cuando yo llegué a los caminos de Dios. El arrepentimiento es un tema diario, de que diariamente cuando yo peco voluntariamente, cuando yo cometo algo, cuando me molesto, cuando algo brota en mí que no es la voluntad de Dios, entonces automáticamente digo, Señor, perdóname. Ya, y entonces el Espíritu Santo continúa hablando, continúa redarguyéndome permanentemente. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Sí, Cuando tú hablas de redarguir, ¿cierto? Es que me invita, ¿cierto? El Espíritu Santo me invita, me redarguye, me concientiza, ¿no? O de cierta manera o nos dirige. A eso te refieres, ¿cierto? Sí, porque no es solamente, ojo, de repente el Espíritu Santo claramente te habla, es decir, hay una voz que uno escucha. Uy, ¿por qué estás haciendo esto? Tan fuerte como eso. Hay otras formas que es un sentimiento que uno dice, uy, Señor, ¿qué pasa? ¿Entiendes? O alguna situación también O las que se organizaciones, produce. Mm. justo. o a través de un O algo tercero. de la Vamos a hacer, algún tercero, claro. como que viene y te dice, oye, ¿sabes qué es lo que le estaba haciendo? No es adecuado. Ya. ¿Mm? Entonces son esas diferentes instancias que el Espíritu Santo te está permanentemente hablando. Y por eso es que tiene sentido con la parábola del sembrador, está permanentemente a tu corazón, a tu tierra, Mm, tirando semillas, permanentemente tirando semillas. ¿Por qué? ¿Por qué está permanentemente tirando semillas? Porque lo que quiere es que tu planta crezca y genere frutos. Ese es el fin. mm, mm. Entonces, por eso está permanentemente el Espíritu Santo está sembrando en ti, en cada uno de estos corazones, de nuestros corazones, te está permanentemente sembrando. Y la única forma
de que esa palabra de Dios cobra vida en nosotros y se arraigue, y la única forma de que el Padre la abre y trabaje en nuestro corazón es cuando nuestra voluntad, y por eso ahí sí tiene que ver con una decisión nuestra, cuando nuestra voluntad dice, Señor, quiero hacer tu voluntad. Cuando yo le pido al Señor, le digo, Señor, cámbiame. Entonces es el proceso que empieza este proceso de trabajo en nuestras vidas. ¿Ya? Y entonces, hasta el tercer, por eso, hasta el tercer reposo, y hablábamos de tercer reposo, ¿por qué? Porque este proceso de vivir tiene que ser siempre en descanso con el Señor, nunca afligidos, porque si estamos afligidos, indudablemente estamos contradiciendo uno de los principios de Dios, que es no os afanéis. Si estamos afligidos por diferentes situaciones, significa, hoy, Señor, ¿qué pasa en mi vida? Algo, me quiere mostrar algo, tengo que cambiar. Entonces ya con el dominio propio empieza este proceso, este pequeño proceso de la cruz. Y después pasamos al cuarto reposo, que ya que es el proceso de la paciencia, donde la vivencia ya empezamos a vivir conscientemente, empezamos a vivir el proceso de la cruz. Conscientemente empezamos a negarnos y decir, Señor, bueno, tu palabra dice tomar mi cruz diaria, por lo tanto, si algo no me agrada, te doy gracias. Y entonces, y por eso, y recién entonces, se produce, se empiezan a producir, en este cuarto reposo del cristiano, se empiezan a producir los primeros frutos y relacionados con la buena tierra, que da el 30 por uno y que tiene que ver con las piedras preciosas que habla el apóstol Pablo. Y las piedras preciosas, acuérdense que el apóstol Pablo también habla de tres construcciones, claro, ¿Estado? ¿Puede ser? no, de tres ¿No? construcciones que hace. Uno Ah, puede ya, construir ya, 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 hojarasca, ya. heno y madera. Y también en tres que soportan el fuego, que era piedras preciosas, plata y oro. Entonces, y por eso yo durante mucho tiempo y no entendía por qué decía que eh, los frutos, unos dan 30 por uno, 60 por uno y 100 por uno. El 30 por uno, el 60 por uno, el 100 por uno, por cada semilla, tiene que ver con los estados en los cuales el cristiano empieza a generar frutos. Entonces, por eso el primero es de la paciencia, donde hay un 30 por uno, se producen frutos, pero son frutos todavía piedras preciosas, que resisten el fuego, pero todavía ¿no son qué? No son moldeables, todavía no son moldeables. Todavía, cuando yo una piedra preciosa le hago mucha atención, la rompo, en definitiva. En cambio, después, en el estado de la piedad, donde busco solamente las cosas santas, por eso es piedad, es el estado en el cual busco solamente al Señor, que es el otro escalón que habla el apóstol Pedro, tiene relación con el 60 por uno, que es el estado de la plata. Y la plata tiene la característica, a diferencia de la piedra preciosa, que resiste el fuego, pero además de resistir el fuego es moldeable, por lo tanto es manso y humilde, ¿se dan cuenta? Empieza a ser manso y humilde, porque se amolda a lo que el Señor quiere para su vida. Y después está el 100 por uno, en el cual es el oro. Ah, perdón, pero la plata tiene una característica que todavía se oxida. Por lo tanto, hay ciertas cosas que el cristiano en ese momento todavía comete ciertos pecados voluntarios, muy pocos, pero todavía comete. Y ya en el, en el, en el sexto estado, que es el afecto fraternal, por eso es afecto fraternal, da la vida por su prójimo y genera el 100 por uno, que es el estado de oro. Ya no se ensucia, pero todavía no está 100% perfecto, que después es el amor. Cuando el Señor te quita, ya no hace pecados voluntarios, por eso es que ya no se ensucia con los pequeños pecados voluntarios, pero
todavía está el pecado involuntario. Y después, en el séptimo, ya es el amor perfecto de Dios, que es el Padre y yo, uno solo somos, que es el séptimo reposo. Y ahí llegamos lo que plantea Pablo, lo que planteaba el apóstol Pablo, que es, he llegado a la carrera, he peleado la buena batalla, estoy listo, he llegado. ¿Mm? Esto era un poco lo que conversábamos y ahí relacionábamos, que hemos estado relacionado la escalera de Pedro, el tema de cómo se produce la creación de Dios, cómo Dios crea, los diferentes estados de reposo que habla Jean-Marie Guyon y también lo que es la parábola del buen sembrador. Y todas hacen referencia a lo mismo. ¿Mm? Eso es un poco lo que tenemos que buscar. Ya, no sé si hay alguna observación acá sobre esto, sobre lo que hemos conversado y sobre esta relación que establecemos. Dulce mía, ¿ya? ¿Pero algo no? Todo bello y perfecto como lo que hace Dios. Así es muy, muy, muy bello porque y como todo tiene que ver con todo, eso es lo más que siempre nos impresiona, Amén. que todo está relacionado. ¿Ah? Ya, entonces, con esto que estamos conversando, pasábamos al concepto del caminar con Dios, que era, en definitiva, estábamos hablando de esta vivencia diaria, que es el caminar con Dios, y en esta vivencia del caminar con Dios diario, espérenme un poquito acá, pongo, ya. Entonces, esta vivencia del caminar con Dios, hablábamos de las cinco condiciones que teníamos que hacer y del primero que habíamos hablado también en las semanas anteriores. Hablábamos perdón, que hablamos el martes, no semanas anteriores, sino el martes. Perdón, este no es acá, me confundí. Entonces, volvamos a lo que estábamos conversando acá, que tenía que ver con, acá está, con el tema del 1%. ¿M? Y que el primer paso para tener una vivencia diaria con el Señor es entender que Él todo lo hace y no somos nosotros. Y entonces ahí hablábamos el ejemplo de Gedeón, ¿de acuerdo? Y hablamos sobre el ejemplo de Gedeón y el primer paso que tenemos que hacer para entender que todo lo hace el Señor y no lo hacemos nosotros, tiene con reconocer nuestra debilidad. Y esto es un tema que siempre se opone a nuestra carnalidad, porque nosotros estamos siempre acostumbrados a hacer las cosas nosotros. Por eso es que la Biblia está llena de ejemplos que tenemos que esperar, porque la única forma de ir en contra de esta carnalidad que tenemos todos, que es de querer impetuosos, que queremos hacer las cosas en nuestro tiempo, queremos hacerlas todas rápidas, es cuando el Señor nos hace esperar. Y entonces tenemos que reconocer nuestra debilidad y el segundo ejemplo y el segundo paso, después de reconocer que somos débiles y que el Señor solamente actúa y no nosotros, tenemos que confirmar la voluntad de Dios. Y ahí, cuando confirmamos la voluntad de Dios, lo que el Señor quiere para nuestra vida, que fue el caso de Gedeón y que puso el vellón y que puso para que Dios le confirmara, entonces ya sabemos que estamos en la voluntad de Dios, ¿no? Y cuando estamos en la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta era, y eso es lo que hicimos también la semana pasada, para el martes, ¿cómo sabemos si estamos en la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos si es voluntad de Dios las cosas que estamos viviendo en el día a día, en el actuar diario, en las diferentes instancias que nos toca vivir? ¿Cómo sabemos que estamos en la voluntad de Dios? Habíamos mencionado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo sabemos si estamos en la voluntad de Dios? ¿O cómo hacen ustedes para saber si están en la voluntad de Dios?
que concuerde con que lo que estamos haciendo, el camino que el Señor nos está llevando, está en concordancia con la palabra de Dios primeramente, por la Ya, paz que el Señor nos da en el caminar que tenemos, las decisiones que tomamos, y que nos dejamos guiar por lo que el Señor nos dice. así es. Eso es lo que me acuerdo de Súper bien. Sí, y Absolutamente. ¿Cómo? gozo permanente y eso Ya, paz. también. buena. Súper, súper buena. Miren, y acá, por eso, lo primero, miren, esto es súper, súper lindo lo que están planteando ustedes, Pablo, Wilson y la Dulce, es que lo primero es que no esté contrario a la voluntad de Dios. ¿Sí? Es lo primero. Ahora, el problema es, miren, el problema es que puede estar, y por eso es tan importante que escudriñemos las escrituras, porque puede ser que estemos, que contradijamos que contradijamos las escrituras, pero estamos en paz. ¿Cómo puede ser eso? Engañoso el corazón del hombre. Por eso es que el pueblo de Israel creía que estaba haciendo la voluntad de Dios y sin embargo, estaban en paz y decían, no, yo estoy en la voluntad de Dios. Ejemplo concreto, ejemplo concreto, ejemplo concreto. Yo sé, como cristiano, en la palabra de Dios claramente dice que tengo que perdonar a quien ofendo. Sin embargo, como cristiano, vivimos vivimos muchos años justificándonos e incluso no estamos angustiados de repente porque no hemos resuelto una deuda que tenemos con alguien. ¿Y eso por qué? Porque el corazón es engañoso. Entonces, no siempre el tener paz implica de que estoy en la voluntad de Dios, porque estoy rompiendo el primer principio. ¿Se dan cuenta? Por eso los principios, el primer principio es, y por eso es que tengo que escudriñar la escritura. No sé si eso se dimensiona y se entiende. Es sumamente importante eso, entender, porque es engañoso el corazón del hombre. Por eso es que tenemos que escudriñar las escrituras. Entonces, por ejemplo, y esto me ha tocado vivir, lo he vivido yo, me ha pasado a mí y lo he visto en varios cristianos. Por ejemplo, sabemos que tenemos que ir y pedir perdón y sin embargo nos justificamos y decimos, estoy esperando el tiempo del Señor. ¿Cómo va a esperar el tiempo? Es decir, ¿en qué lugar de la palabra de Dios dice de que pedir perdón tienes que Hay que esperar el esperar. tiempo de Dios? ¿A dónde? ¿Dónde dice en la palabra de Dios que ir a pedir perdón cuando yo me molesté con alguien y peleé? Tengo que esperar el tiempo de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero espiritualmente, como suena muy bien espiritualmente, y nos quedamos tranquilos. Y conozco, y me pasó a mí incluso, durante meses he estado. Hay cristianos que durante años están así. Y viven en la vida, viven. E incluso uno le dice, uy, pero, y no, estoy súper tranquilo, súper tranquilo. ¿Me entienden? Porque el problema es ese, porque hay un orden que significa no contradecir la palabra de Dios. Entonces, por eso, es como le pasó al pueblo de Israel con los falsos profetas. ¿Se dan cuenta? Dios ya no les hablaba. ¿Por qué? Porque rompían el primer principio, que es contradecir lo que la palabra de Dios dice. Y eso nos pasa a nosotros como cristianos. Les pasa en la iglesia, pasa a las iglesias. Por eso ocurre la apostasía, porque Mm. se rompe el primer principio. ¿Y cuál es el primer principio que claramente dice en la Biblia? Correr la carrera para llegar a la altura del varón perfecto. Mm. Si yo niego de que podemos llegar en este mundo a la Oh, altura del varón perfecto,
Estoy negando la palabra de Dios. Y por eso viene toda una serie de problemas detrás y vivimos nomás. Por eso, para que cuando lean, perdón, cuando escuchen, no entiendan. Y para que no entiendan, no se arrepientan. Y cuando no se arrepientan, no se salven. Por eso lo plantea Jesucristo. Porque es eso. Tiene que ver con el primer principio. Si yo niego lo que dice la palabra de Dios y los cristianos incluso, hay un buen grupo de cristianos que niegan de que podemos llegar a la altura del varón perfecto, que podemos llegar a la altura de Jesucristo, cuando claramente la palabra de Dios lo dice, pero con una claridad enorme. Está lleno de versículos que dicen, hoy, sed perfecto como el Padre. No, es que después cuando muramos vamos a ser perfectos. ¿No? Sí, 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 eso es verdad. Sí, ¿Dónde dice eso? claro. Lo que pasa es que lo vemos con ojos humanos. Entonces, como interpretamos las cosas humanas y después, claro. Y por eso ocurren los errores que ocurren dentro de las Oye, iglesias. Por Cristian, eso las iglesias se roban, se pelean. Las conversaciones que tienen en la iglesia es como si estuviésemos hablando con la gente del mundo prácticamente. Sí, Toda una sí, cultura que se ha ido estandarizando en base a eso. ¿Por qué? Porque se niega el primer principio. Y esto nos pasa a nosotros también. sí. Como en el ejemplo tan simple del tema del pedir perdón. ¿Dónde tengo que esperar que el Señor me confirme ir a pedir perdón? Pues, en Claro. ningún lado dice eso. ¿Se dan cuenta? Y es una cosa sumamente común en el conversar de los cristianos. Hablamos y decimos, no, es que el Señor, no, sí, sí, yo sé que tengo que ir a hacer eso, pero estoy esperando la confirmación de Dios. No, no tienes que. Por eso es que en Eclesiastés sobre la sabiduría que habla y cuando dice en Eclesiastés 5.4, por eso se habla tan claro en Eclesiastés 5.4. ¿Alguien puede leer Eclesiastés 5.4? Perdón, antes de leer Eclesiastés 5.4, no sé si hay algún comentario sobre esto. Venga, venga. No sé si ustedes lo han vivido. Ah, ¿Sí? Amén. Entonces, en Eclesiastés 5.4, ¿quién podrá leer Eclesiastés 5.4? ¿Alguien lo tiene? Ay, yo lo tenía bajado, cinco, pero no lo encuentro. 4. Acá está. Yo lo tengo, Cristian. Por favor, Cinco, Eclesiastés cuatro. 5.4. 5:4. Dice aquí. Cuando a Dios hace promesa, cuando a Dios hace promesa, no tarde en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Insensato. Bueno, pero yo puedo decir pues, que yo no hice promesa a Dios. Sí, pues sí, sí, una promesa. ¿Cuándo hacemos promesas a Dios? Esa es buena pregunta. Estamos, ¿eh? Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Pero yo no hice ninguna promesa, Señor. Porque Él no se complace en los insensatos, en los necios, que no cumplen lo que prometen. ¿Y cuándo hacemos nosotros promesas a Dios? Buena pregunta. No sé si se les ocurre cuándo nosotros hacemos promesa a Dios. Sí, promesa. Cuando Sí, yo oro y le digo, Señor, quiero servirte, quiero que cambies mi vida. ¿Qué estoy diciendo ahí? claro. Estoy pidiendo al Señor, estoy haciendo un compromiso con el Señor. Mm. Que Él cambie mi Cuando vida. cantamos igual, Cuando cuando, cantamos, cuando cantamos la oración, y las canciones de alabanza y todo, Mm. estamos declarando. Sí, declarando, estoy haciendo un compromiso con el Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. ¿Qué Soy. significa tú el alfarero, mm, yo el barro soy? Hijo, moldéame como tú quieras. Y el Señor empieza a hacerlo. ¿Y qué hacemos? Nos oponemos. Es lo que brotó de nuestra boca en forma absolutamente, ¿cómo se llama? Verdadera, porque en ese momento lo queremos.
Porque no, yo no creo que cuando cantemos esa alabanza es porque la canto nomás por así nomás, no, no, yo creo que profundamente lo queremos. Entonces, esas palabras llegan a Dios, esos son los compromisos que hacemos con el Señor. Mm. Está el Señor, ángel ahí anotando cuando estamos cantando y estamos orando, está el ángel ahí anotando todo. todo anotando. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que por eso mi pueblo pecó porque le faltó conocimiento. No nos damos cuenta que estamos haciendo un compromiso con Dios. Mm. Cuando nosotros aceptamos al Señor, es como nuestro Señor, es nuestro dueño. Somos sus siervos. Hemos hecho un compromiso de obediencia, ¿o no? Sí. Claro. Entonces, ¿cómo después nos olvidamos de eso? Ya no, no, no. Es decir, que nosotros nos olvidemos y que nosotros no sepamos que hemos hecho el compromiso, no significa que Satanás no lo sepa. Pues si él maneja perfecto, Satanás maneja perfectamente las leyes de Dios. Acuérdense que Satanás fue tan osado al mismo Hijo de Dios, y ese es el ejemplo, de que lo tentó con la palabra de Dios, no lo tentó con otras cosas. Esto es lo mismo. Nosotros, ojo, cuando haces promesas, cuando dices, Señor, quiero que tú cumplas tu propósito, quiero que tú cumplas tu propósito en mí. Imagínense, decimos. Es que es la promesa, tenemos que cumplirla. Entonces, claramente, ahora, lo maravilloso es que el Señor nos ayuda en ese cumplir la promesa, pero no nos podemos olvidar de eso. Por eso estamos en falta. Por eso es que si no cumplimos esa promesa, Satanás nos destruye completamente. Porque usa ese mismo principio contra nosotros. ¿Cuenta? ¿Mm? ¿Ya? No sé si les parece eso, no sé si ustedes lo veían así, pero les trae No, eso respecto a entender, ¿no? Ya. no. Pero si te cuenta, Dulce Mía, que es súper claro, con una claridad enorme. Sí, Cristian, muchas gracias Claramente, porque a yo mí hago también me compromisos, pasa lo mismo. Sí. yo hago compromisos con Dios, súper claros y concretos. ¿Mm? Entonces, cuando confirmamos que es voluntad del Señor y como decíamos, el tema de que los actos que tenemos que hacer siempre tienen que estar cumpliéndose con la palabra y entonces el tema sí tiene sentido, este tema de que, por ejemplo, yo estoy cumpliendo la palabra de Dios y el Señor me mostró algo y yo estoy ahí y yo reconozco y digo, sí, Señor, tengo que hacer esto. Ojo, el tema, esto también importante, volviendo me acordé, con respecto al tema de pedir perdón. El tema que yo me olvide, estoy pecando voluntariamente, pero si yo, por ejemplo, si el ir y pedir perdón me es una cosa demasiado difícil, que eso también puede ocurrir, no me puedo angustiar, entonces tengo que decir, Señor, yo sé que tengo que dar este paso, que es completamente diferente a decir, no, es que este es un tema y justificarme, sino que decir, Señor, me es muy difícil dar este paso, ayúdame, no sé cómo hacerlo, enséñame. Y lo tengo presente en mis oraciones, que es diferente. Eso es, yo reconozco, Señor, perdóname, pero me es muy difícil esto, ayúdame, enséñame cómo poder hacer, dame la fuerza, el cómo poder hacerlo, porque no sé cómo hacerlo. Pero, o sea, porque se dan cuenta que ahí yo reconozco, me arrepiento y reconozco mi debilidad y reconozco que ese paso me cuesta mucho darlo, que es diferente a justificarme y decir, no, es que esta persona así es, ¿para qué? O tratar de olvidarme de ese problema. No sé si se ve ahí la diferencia. ¿M? Y entonces el Señor, por fe tengo que dar el paso. Señor, no sé cómo voy a hacerlo, no sé cómo voy a, bueno, cómo voy a hacer esta situación. Tú me la has dado, no sé cómo la voy a hacer, pero bueno, yo, Señor, yo lo hago porque es en tu nombre. Y voy y me tiro y no importa lo que pase. ¿Mm? ¿Ya? Amén. Bueno, y una vez que hemos confirmado y sabemos que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios que yo haga ciertas cosas y que dé ciertos pasos,
Dios muchas veces, una gran cantidad de veces, nos va a llevar a situaciones difíciles para mi vida como ser humano y que parecen contradictorios y que parecen humanamente una locura. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, eh, darle a alguien que en definitiva es poco, ¿cómo se llama? No agradece, alguien que no me cae simpático, Flojo. pedir, ¿cómo, perdón? Es flojo. Alguien que para mí parece flojo, por ejemplo. Un montón de situaciones en las cuales humanamente uno dice, viste, no, pero Señor, si tú lo has confirmado, voy y lo hago, tú sabes. Ya situaciones en las cuales pareciera que yo no tengo capacidad para hacerlo. Esa es una de las cosas maravillosas que el Señor usa. Nosotros lo hemos vivido, yo lo he vivido en forma personal, cosas que yo digo, no sé cómo se hizo, pero se hizo. ¿Mm? Y eso es ¿por qué? Porque el Señor te quiere llevar a locuras. Y hablábamos el caso de, hablamos, ¿se recuerda? Se recordábamos el martes caso de Abraham. Decir, viejo, sacrificar a tu propio hijo, ¿qué estás haciendo? El único hijo donde Dios le había dado la promesa de que de que iba a ser como las arenas del mar su descendencia. Pero tenías que ir a sacrificarlo. Y Señor, yo lo hago. Y eso son cosas, son diferentes situaciones en las cuales Dios nos pone, no para hacernos sufrir, sino para una sola cosa, fe. La fe no Sí. crece si no es probada, no existe la fe si la fe no es probada. ¿Se dan cuenta? El proceso de crecimiento de la fe ocurre solamente cuando nuestra fe es probada. Entonces, la única forma de que Dios hace crecer. Y por eso era el cuarto aspecto que también acá ocurría, es que una vez que de alguna forma es una locura y yo digo, ya Señor, van a venir dificultades, eso no hay duda, siempre va a venir dificultades. ¿Por qué? Porque en forma práctica nuestra fe va a ser probada. Y ahí tenemos que decir, Señor, tú me has confirmado, sigo por esto, Señor, no importa, tú lo harás. ¿Cómo? No lo sé, pero tú lo harás. ¿Te parece? ¿Ya? Cristian, cuando tú Ya. hablas de eso, hablas de, o sea, el punto es como que Dios te lleve a situaciones difíciles, es como que andemos en novedad de vida, ¿no? Que haya en nuestra vida como de cierta forma un notorio camino, o sea, porque hay personas que les cuesta percibir a Dios, lo que hace Dios en su vida, y como que sienten que su vida es plana, que no hay, que no hay sobresaltos, no hay dificultades, no hay situaciones, y la vida del cristiano no es así, po. Siempre No, Dios está desafiándonos. cierto. Entonces, Dios siempre, cuando Dios dice que estamos de prueba a prueba, de prueba en prueba, de victoria en victoria, de gloria en gloria, ¿cierto? Y eso tiene que ser el reflejo de una vida activa en Dios, porque muchos hermanos sienten hasta que tienen una vida fome Así es. y no debiera ser, po. Al menos lo veo así, no creo que mi vida así sea así como fome, siento que Dios siempre me está desafiando a cambiar, a hacer cosas y a moverme en fe, po, que es lo más, es una de las cosas más bonitas que tiene la vida cristiana. Así es, justamente. Y eso es, cuando uno, la vida del cristiano es fome, significa dónde están puestos los tesoros. Es porque tengo en el vivir del día a día nomás. Tengo vivir, no busco al Señor. Cuando yo empiezo a buscar al Señor intensamente, empiezo a vivir de milagro en milagro. Y el Señor te lleva a eso, te lleva a situaciones difíciles. Y por eso es tan importante pedirle al Señor. Decir, Señor, muéstrame qué quieres para mi vida. Pero si yo no pido, indudablemente el que no pide, no recibe. Amén.
Entonces, por eso empieza el proceso diciendo, Señor, muéstrame, quiero entender, quiero conocer tu palabra, quiero entender, muéstrame qué debo cambiar, cómo debo actuar. Entonces el Señor empieza a generar. Porque tiene que ver con nuestra voluntad. Tiene que ver con nuestra voluntad el crecimiento. Perdón, bueno, no es el crecimiento, porque el crecimiento lo da el Señor, pero tiene que ver con nuestra voluntad del punto de vista de que Dios obre en nuestra vida, porque es el libre albedrío. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestra voluntad, Dios hace el crecimiento, Dios da el crecimiento, hace la transformación. No la puedo hacer yo, Pero, pero Cristian, el tema de decir, Señor, quiero hacerlo, eso soy yo, por eso pide. ¿Sí? Mm. Sole. pero el crecimiento es a medida que yo lo busco también, ¿me lo da el Señor? Sí, buena cosa, pero yo busco al Señor porque el Señor me da la gracia. Mm, mm, No busco porque yo busco. mm, Por eso el único paso, por eso es el 1%, por eso el único paso es, Señor, ayúdame, quiero. mm, Muéstrame cómo. Por eso es que tantos ejemplos que Jesucristo le decía, ¿crees? ¿Quieres ser sanado? Por eso le preguntaba, ¿es nuestra voluntad solamente el punto de decir, sí, Señor, quiero? Pero el buscar la palabra de Dios, por ejemplo, el leer la palabra de Dios, el meditar en ella, todo es un proceso que Dios pone en uno, mm. pero es porque son regalos que Dios te entrega. Pero ese regalo viene cuando yo digo, Señor, por eso pide. Quiero, En Santiago habla dice que todo aquel que quiera sabiduría, pídele a Dios porque Él da abundantemente a todo el que le pide. Ahora, sabiduría es una cosa y crecimiento yo creo que es otra, pero sí sabiduría el Señor da abundantemente y hay que pedirla y hay que buscarla. sí, así es. Sí, el crecimiento, indudablemente, el crecimiento es consecuencia de mi vivir con el Señor. ¿Mm? La sabiduría, el entender, el conocer a Dios y todo son regalos que Dios nos da. Pero esos regalos vienen cuando uno lo pide. ¿Mm? Amén. ¿Sí? Tanto que tenemos que pedirlo siempre. ¿Ya? ¿Sí? Y para terminar, también súper lindo, para terminar, espera un momentito, para terminar, tenemos que acá, ya, eso. Para terminar, entonces, hagamos un pequeño resumen acá de, de lo que era el concepto. Tengo que avanzar acá. Le voy acá, le voy acá. Entonces, acá, sobre el caminar en Dios, ¿no? La evidencia diaria. Entonces, el primer paso, que es aplicar solo el 1% de esfuerzo. El aplicar solo el 1% de esfuerzo, no sé si alguien puede leerlo, no sé si, Pablito, ¿lo podrías leer la primera línea? Aplicar solo el 1% de esfuerzo. Dice conceptos, aplicar solo el 1% de esfuerzo. Después. Claro, después dice, todo es gracias a la obra de Dios. Nosotros solo debemos colocar nuestra voluntad bajo su voluntad. Después, frente a los desafíos diarios, no me preocupo por ellos y dejo que Dios indique las acciones a seguir y después acciones a realizar. No me preocupo por el mañana. Frente a cualquier preocupación, pido perdón y alabo a Dios por mostrarme mis debilidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, gracias, Pablo. Entonces, lo que tenemos que hacer es para cómo llevamos a la práctica el tema de aplicar solo el 1% del esfuerzo. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Primero, tenemos que entender y decir, a ver, ¿estamos llevando el 1% a la práctica? ¿Cómo sabemos si eso es así? Que frente a los desafíos diarios, en el vivir diario, no me preocupo por ellos y dejo que Dios indique las acciones a seguir.
Si no me preocupo por el día a día, por el mañana, si no me preocupo no por el día a día, si no me preocupo por el mañana, estoy dejando las cosas en las manos de Dios. Ojo, y la estoy dejando en las manos de Dios no porque sea irresponsable, sino que porque el mañana lo tengo asegurado con el Señor, que es diferente. ¿Se dan cuenta? No sé si eso también se entiende. No es que yo no me preocupo por el mañana porque soy un irresponsable, no, es no me preocupo por el mañana porque haciendo la voluntad de Dios, yo tengo seguro el mañana. Amén. ¿Mm? Entonces es bien diferente eso. ¿Mm? Y Y ahí, Cristian, sí, dale. en ese acto de no preocuparme y pedir perdón cuando lo hago, ahí involucro mi voluntad fuertemente porque voy contra mi naturaleza. Todo ser humano tiene la tendencia a planificar Así y es, a y a buscar preocuparse. seguridad a futuro. Todo ser humano, hasta el más desvalido, ¿Mm? el pordiosero chuta, ¿dónde podré pedir limosna de mejor forma? Todo el Forma mundo. mayor, todo el mundo lo hace. Súper bien. Eso es, justamente. Entonces, como yo voy en contra de mi voluntad, tomo mi cruz diaria, es parte de ese tema de ir en contra de mi voluntad carnal, de alguna forma, entonces con eso absolutamente me aferro al Señor. Y entonces, al final, las acciones a realizar, como me doy cuenta que no confío, que no descanso en el Señor, no confío en el Señor, entonces si veo que no me preocupo me preocupo por el mañana, entonces pido rápidamente al Señor perdón, como dice Inge, y entonces la paz del Señor inunda completamente mi alma. ¿Verdad? Y este es el primer paso y que es sumamente importante. Si yo no hago este primer paso, que es entender que todo lo hace el Señor, voy a estorbar siempre el actuar del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces es sumamente importante entender este primer concepto. Eso, ¿listo? ¿Estamos entonces? ¿Algún otro comentario para cerrar o no? ¿No? Ya. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias. Gracias porque nuevamente nos traes una palabra fresca, Señor, algo que podamos entender y poder aplicar diariamente. Tal cual como hablábamos de las promesas, Señor, danos la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento para aplicar en mi vida diariamente tu palabra, tal cual como hablábamos también la semana pasada, para que podamos hacer familia, Señor, para que, para que nuestras familias, nuestros cercanos en nuestro trabajo, puedan ver nuestras buenas obras que son orientadas a ti y podamos ser luz de nuestro prójimo que nos rodea. Padre amado, sabemos que solo eso lo podemos hacer por tu gracia, por tu poder, no es nuestra fuerza. Y por eso, Señor, durante esta semana empieza, danos el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría para poder aplicar este concepto del 1%, que tú haces todo y todo lo dejo en tus manos. Muchas gracias por todo lo que haces. Dejamos a cada uno de nosotros y la familia de Tarro representadas en tus manos. Tú harás, Señor. ¿Cómo? No lo sé, pero tú harás. Muchas gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo, Padre amado. Amén. Gracias, Señor.